Muchísimas gracias, Carmen. Empecemos contigo para que nos digas qué escenario estás viendo tú sobre el venidero 10 de enero. Sí, bueno, obviamente hay como dos escenarios, dos grandes escenarios que luego puede haber variaciones, ¿no? Y básicamente los escenarios son o continuidad o cambios, ¿no? El cambio como voluntad y aspiración muy masiva de la sociedad venezolana, que se concreta el 10 de enero, una fecha que es un hito fundamental porque es un hito que representa la capacidad de continuidad institucional que tendría el cambio político, ¿no? Esa es la primera opción. Y la segunda opción es la continuidad del régimen de Maduro a sangre y fuego, ¿no? Pues en unas condiciones muy distintas a las que habían sido las condiciones del gobierno Maduro desde 2013, ¿no? Yo creo que es posible que se dé el cambio político el 10 de enero. Es un escenario de cambio probable que ofrece no solamente un dibujo de una estabilidad institucional, de una cierta estabilidad republicana para la nación, sino que también es una salida, sería una salida semidigna que protege de alguna manera los intereses de quienes están en el poder y los intereses de la propia región latinoamericana, ¿no? En este escenario posible y al que yo creo que apuesta toda la región y que apuesta la mayoría de los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, es que Maduro, que repetidamente ha dicho que no acepta la derrota, cambie de opinión o lo obliguen a cambiar de opinión, ¿no? Y cambie de opinión de la misma manera que cambió de opinión Pinochet en 1989 cuando no quería entregar el poder, pues, fue forzado a cambiar de opinión y finalmente pues cede el poder, ¿no? Ha habido ejemplos de regímenes autoritarios que hicieron todo lo posible para ganar una elección, amañaron las condiciones para amañar una elección y así todo, cuando pierden la elección, pues se ven forzados a salir del poder. Es también el caso de Nicaragua frente a Chamorro, la derrota que le propina Victoria Chamorro a Daniel Ortega en 1990 y que le obliga a salir del poder. Es también un escenario parecido, si se quiere, mucho más reciente al escenario Guatemala, donde el establishment quería impedir que el candidato ganador de las elecciones asumiera el poder. Y finalmente, pues, se ven forzados por fuerzas tanto internas como externas a entregar el poder. Ese es un escenario de cambio posible y deseable, no solamente el mejor para Venezuela como un todo, sino que incluso yo estoy convencida que es el mejor escenario para la propia nomenclatura que está en el poder hoy. Y si quieres elaboramos un poco esto, pero creo que es el mejor escenario para la nomenclatura porque implica una capacidad de negociación, implica, para llegar a ese 10 de enero, implica que hay que entablar una negociación donde ellos, digamos, la nomenclatura en el poder tiene todavía muchas cartas en juego, ¿no? Y esa posibilidad, recordemos que Edmundo González Urrutia se ha reconocido como el ganador efectivo de la elección del 28 de julio, implica que tú cumplirías lo establecido en la Constitución y es una juramentación del ganador delante de una Asamblea Nacional que hasta el momento la oposición no ha reconocido y tendría que reconocerlo. Entonces, allí hay un espacio de juego, digamos, hay un espacio de juego nada desdeñable, muy importante, y que permitiría, digamos, que, de nuevo, que se diese un engranaje institucional hacia el cambio político y hacia la oferta fundamental de González Urrutia, que es la transición, ¿no? Mire, Carmen Beatriz es una de las pocas personas que le escucho que dice que ese escenario es posible, no solo probable, sino posible, pero además lo explica muy bien como el escenario ideal.
Puede escuchar a Griselda, vamos a escuchar a Griselda Colina del Observatorio de Democracia y luego empezamos la conversación entre las tres, pero mejor dicho, entre las dos invitadas. Muchísimas gracias, Luzmelia. Además, yo creo que esta invitación nos viene magnífica porque algunos de ustedes saben, ayer incluso hicimos una primera presentación desde Ideas por la Democracia, que es un espacio de reflexión que estamos impulsando varias organizaciones, junto con Débora Van Berkel y Beatriz Borges. Nosotros hemos hecho un ejercicio de escenarios que ya esta es la tercera actualización que hacemos junto o con el apoyo más bien de Héctor Briceño, el profesor Héctor Briceño, muchos lo conocen, él estuvo en el Centro en el CENDES en Venezuela, es sociólogo, es experto además político, analista político, experto, y él nos ha acompañado desde Rostock, desde Alemania, a hacer este ejercicio de escenario. Este es el tercero, el primero lo hicimos antes de la elección primaria, justamente junto con varios activistas, defensores de derechos humanos y académicos que estamos juntándonos para reflexionar juntos, para pensar juntos, para juntar ideas, incluso para compartir información en un espacio tan cerrado como el venezolano. De cara a 2025, ya lo decía Carmen Beatriz, tenemos dos posibilidades, la transición democrática o la continuidad de Nicolás Maduro en el poder. Y en el medio nosotros ponemos lo que es el gobierno de consenso y la negociación. Yo creo que eso no lo descartamos. Ahora, ¿cómo vemos los ejes adelante? ¿Cómo vemos a los actores dentro de un mapa de coordenadas? Insisto, en 2025, un mapa que se puede mover, un mapa que no es estático, un mapa que puede tener cambios, pero que hasta ahora lo que estamos viendo es, por supuesto, a un nuevo liderazgo democrático que tiene dos umbrales, se debate entre dos umbrales. El primero, la expansión de su legitimidad, ya lo decíamos, ese es un reto que está. Eso lo tiene que enfrentar incluso con sus propios, con unas estructuras más tradicionales dentro de los partidos de oposición que se niegan a morir y que pues están allí, que dicen que reconocen al nuevo liderazgo, pero actúan como que si no. Entonces, y el otro polo de ese eje es el desvanecimiento del proyecto de cambio democrático. O sea, que entonces allí el grupo en el poder logre desvanecer, fragmentar, dividir a esta oposición y que con eso se pierda la oportunidad de cambio democrático. Mientras tanto, tenemos a un grupo que está en el poder que se debate entre la deslegitimación de esa élite que ya está deslegitimada y la legitimación incluso a lo interno de su partido, de su grupo. Ellos entonces están luchando por legitimarse, por asumir, porque la gente los vuelva a querer, por volver a ganar el voto, y eso pasa por que su propio grupo, eso que decía Carmen Beatriz, mira, 30.026 mesas, 30.026 testigos del PSUV saben cuál fue la realidad. Hay gente ahí que no quiere asumir esto, que saben que lo que dijo el CNE y lo que dijo el TCJ es mentira, que ganó Edmundo González Urrutia, que ganó la democracia, que ganó el cambio a un país distinto. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos en ese mapa de coordenadas. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que estamos viendo? Podemos ir avanzando. Nosotros sí partimos de un escenario cero, fíjense que lo ubicamos en el rango inferior izquierdo, casi donde estaría esa legitimación que no vemos posible de la élite gobernante, pero que lo tenemos que incluir, porque yo creo que lo que no nos puede pasar es que sucedan las cosas y no nos preparemos para ello. Entonces tenemos un escenario cero que lo llamamos Revolución Reloaded, una revolución, mira, que logra avanzar no solamente en esa legitimidad, dentro de sus grupos internos, sino que logra nuevamente avanzar unidos. Entonces logran cohesionarse, logran unirse, logran nuevamente contar con ese capital político que les dejó Chávez, que lo perdieron. Y entonces eso, decimos que bueno, eso avanzaría hacia un escenario de legitimación del chavismo. El escenario 1 lo llamamos, fíjense que ahí subimos
hacia el otro eje de coordenadas, lo llamamos con el mazo dando. ¿Por qué? Porque es una continuidad del chavismo dividido. Ellos siguen divididos, pero ganan los radicales. El grupo más radical se impone. Hay una oposición dividida, eso también es una posibilidad que hay que contemplar, porque a eso juega el chavismo, a dividir a la oposición, y vemos que ese sería un escenario donde la represión aumentaría, se mantendría la represión que estamos viendo ahorita. El escenario 2 lo llamamos huida perpetua. Yo creo que una de las cosas que está haciendo el grupo en el poder con todo esto de las reformas electorales, con las amenazas de posibilidades de adelantar las elecciones parlamentarias, regionales y locales, y con todas estas medidas incluso sobre las nuevas leyes que afectan el espacio cívico y el tejido social, es una huida perpetua. Ellos huyen hacia adelante, ellos no se detienen, ellos siempre ponen estas acciones que lo que buscan es decir, mira, aquí pasamos la página, ya la continuidad, es inevitable que continúe el chavismo en el poder. Hay un chavismo deslegitimado, pero que continúa en el poder en esa huida perpetua, y además vemos que eso minaría o erosionaría las posibilidades de consensos dentro de la oposición democrática. Esos serían estos primeros 3 escenarios. Vamos ahora a otros 3 escenarios que yo creo que también hay que considerar. El escenario 3, fuerzas igualadas, lo llamamos. Esto también tendría que, vemos ahí una continuidad del chavismo, pero con una oposición unida y legitimada y con fuerza. Entonces, allí vemos que este escenario de confrontación se prolongaría, pero eso implicaría que hay que redefinir la lucha, porque por supuesto la clandestinidad y la resistencia implican nuevos métodos y nuevas formas de mantener esas posibilidades democráticas. El escenario 4 lo llamamos Volver al Futuro 2. Allí justamente también vemos que es una continuidad del chavismo, pero es un chavismo dividido. Es un chavismo dividido que justamente insiste en llegar al 10 de enero, por ejemplo. Esto sería una mirada rápida a ese escenario. Tú dices, bueno, Maduro se juramenta el 10 de enero, pero se profundizan las divisiones. Eso lo que hace es, cuando hay una oposición unida, bueno, es que avance una negociación real y genuina, de las que no ha habido antes. Entonces, esto obligaría nos invitaría, nos llevaría a un gobierno de consenso y a una reinstitucionalización progresiva, lenta, pero que va a comenzar. Y el último escenario, fíjense que así como pusimos el escenario 0 en una esquinita inferior izquierda, el escenario 5 nosotros lo ponemos en la esquina superior derecha, cerca de la expansión de la legitimidad de la oposición. Es un escenario posible, sí, no es el que tiene más probabilidades en este momento, pero yo creo que no hay que descartar nada en el país. Yo estoy de acuerdo con Carmen Beatriz en que esta es una posibilidad. La transición democrática es una posibilidad real en Venezuela. Esto implicaría, por supuesto, uno de los indicadores de que estamos en ese escenario es la fractura del chavismo, del grupo en el poder, la unión de la oposición, de ese nuevo liderazgo democrático, y la apertura hacia una transición y a un gobierno de consenso. Entonces yo creo que esos son los 5 escenarios. Yo creo que tratamos nosotros de ser lo más realistas posible, pero también de no caer en lo inevitable del momento, de la coyuntura, sino de ver que distintas cosas están jugando a favor también del cambio.